En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haber dicho eso, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo, es verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 5 al 11. El Espíritu Santo es promesa, es armonía y es paz. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 24 de mayo, año 2022. La promesa del Espíritu Santo. Jesucristo pensó en todas las posibilidades para organizar una iglesia que se llama católica porque es universal, que se llama iglesia asistida por el Espíritu Santo de Dios, que cumplirá perfectamente su misión si los miembros de esa iglesia se dejan guiar por el Espíritu de Dios y entienden esa cláusula tan interesante del Maestro de Nazaret: si no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo comprende la historia de la salvación. Cuando la Iglesia Católica habla de historia de la salvación, pueden haber varios conceptos sobre la historia. Puede ser la historia por tiempos que ha sucedido y el ser humano la ha ido clasificando en la historia antigua, medieval, moderna, y así los seres humanos hablan de historia. Cuando una persona estudia Biblia, le enseñan una historia que se llama de salvación. Es una historia que comienza con la creación de dos personajes claves, que imprime Dios la salvación en esos personajes que se llaman Adán y Eva, y comienza a correr toda una historia de la vida de fe, de la salvación y de la gracia de Dios a través de los patriarcas y los profetas, y se sintetiza esa historia allí y llega como a su plenitud en la venida del Hijo de Dios. Sella la historia. La historia también en la Santa Biblia se puede comprender como una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. ¿Cómo entendemos entonces la presencia del Espíritu Santo desde la obra de la creación, la acción del Espíritu Santo en la historia, y cómo entenderlo allí en la obra de la creación, y cómo el Espíritu Santo ha asistido a lo largo de la historia a los hombres, a las mujeres, a los profetas, a todas aquellas personas que actúan en nombre de Dios? Hay que hacer esa diferencia, porque cuando una persona no es del Espíritu Santo, no se deja guiar por el Espíritu Santo, contradice la palabra de Dios y comienza a predicar y anunciar otras cosas totalmente contrarias. No entiende la historia, no vive la historia como la propone Dios. Él propone una historia que se llama de salvación. Así, entonces entendemos la presencia del Espíritu Santo como una gracia especial. Entendemos cómo lo divino perfecciona lo humano. Y ahí entendemos ya la presencia del Espíritu Santo, cuando el Maestro le dice a sus seguidores: si no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Si una persona aspira a ser perfecta, como Dios es perfecto, Él pone la regla, y lo divino perfecciona lo humano. El humano no se perfecciona por orgullo, por prepotencia,
porque tenga cantidad de títulos, porque haya estudiado en el exterior. El humano se perfecciona porque se deja moldear de lo divino. Entonces la obra se cumple cuando el humano es guiado por el Espíritu de Dios y por la fuerza y la gracia de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene una misión concreta en la vida de todas aquellas personas que se convierten en discípulos misioneros de un maestro. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines del mundo. Y así quedó escrito allá, en ese libro que se llama De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 25. Ahí tenemos el Espíritu Santo actuando en los discípulos misioneros de Dios, en los creyentes, en los que formamos en la Iglesia Católica. En cada persona creyente bautizada debe manifestarse el Espíritu Santo para que comprenda cuál es la razón de ser de la misión. Tendremos unos excelentes misioneros y unas grandes personas, pero guiadas por el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es uno el Señor. Hay como diversidad de funciones, pero un mismo Dios. En cada persona se manifiesta el Espíritu, pero para el bien común, diría San Pablo en su carta a los Corintios primera. El Papa Francisco enseña que la misión del Espíritu Santo es generar la armonía en la iglesia, en las personas, en los ministros de Dios, armonía entre sacerdotes, cardenales, obispos, armonía, dice el Papa. Es decir, la diversidad de personas y la idea no debe provocar un rechazo de los demás. Al contrario, debe ser una riqueza. Qué bueno que el Papa permite que pensemos en esa posibilidad. Si las personas se dejaran guiar por el Espíritu Santo, habría armonía, como lo está planteando el Papa. Hay diversidad, claro, las personas son diferentes, culturas diferentes, pensamientos diferentes. ¿Cómo se logran unir las personas en la misma iglesia que se llama católica? Gracias al Espíritu Santo. Tendrían que ser personas humildes, con un sentido altruista, pensando en los demás. Ahí lograríamos lo que dice el Papa. La misión del Espíritu Santo es generar armonía. El hermeneuta bíblico propone pensar en una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Y dice el hermeneuta, eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret antes de subir al cielo y antes de su ascensión. Entonces organizó una comunidad de hombres, de señores, y los organizó bajo la acción del Espíritu Santo. No es lo mismo una persona según el Espíritu Santo que una persona que no está o que pone en duda la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo sobre un pecado que es bien grave en la situación de una persona. Quien no cree en el Espíritu, entonces todo le parece normal y el mayor pecado es rechazar a Dios. Cada persona debería entender la importancia de la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es promesa, es armonía, es paz, y así debería hacernos vivir en la Iglesia Católica. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,